pantallas brillantes y su repercusión en la infancia. Se recomienda principalmente que en la primera infancia, antes de los 6 años, el niño no tenga ningún tipo de contacto con la tecnología. El miedo a los padres de que el hijo resulte con algún grado de autismo, espectro autista. Al niño le cuesta mucho trabajo tener contacto visual con las personas con quien se relaciona. Un adolescente que está informado, que está estable emocionalmente, va a ver eso y va a decir, esto claro que no lo voy a hacer, porque dañar a una persona no debe de ir en una acción que deba desarrollar un ser humano. Pero si es un adolescente vulnerable, cuyo eje emocional está lastimado, créanme que puede llegar a pasar. Bienvenidos a su podcast, Los Buelna, Crianza con Sentido. Para quienes es su primera vez teniendo contacto conmigo, yo soy el doctor pediatra Rafael Buelna y tengo aquí a mi izquierda a una persona muy especial para mí, pero que tiene a nivel profesional mi entera confianza al cuidado también de los nenes. La vamos a permitir que se presente. Hola, yo soy Gwendolyn Buelna López, soy maestra y doctora en psicología infantil. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues señores, señoras, pacientes, es un regalo más que les hacemos. Gracias a toda la confianza que depositan en un servidor. Es un espacio para ustedes donde vamos a tratar temas del tópico de pediatría y de psicología infantil en un inicio y después nos vamos a extender a otros rubros médicamente hablando y obviamente se aceptan sugerencias y solicitudes en este tópico, ¿no? Así que vamos a empezar. El tema del día de hoy es pantallas brillantes y su repercusión en la infancia. Está súper ad hoc el tema. Es algo que uno mira todos los días, por lo menos yo en consulta todos los días tengo problemas o situaciones relacionadas a las pantallas brillantes con los niños. Y estoy total y absolutamente seguro que mi hermana, yo creo que hasta más, porque ella es la que mira la problemática cuando ya se presenta con el déficit en el aula, cuando ya no hayan que hacer con el niño porque ya creen que es autista y todo el daño neurológico que puede causar este tipo de dispositivos en los nenes. Así es, cabe mencionar que soy psicóloga educativa, trabajo en la SEP y pues eso que comenta el doctor es algo que veo todos los días en los niños y principalmente también en la asesoría que se brinda a los padres de familia, así como en diversas consultas que ya son del ramo particular. Pues yo creo que esto es relativamente nuevo, aunque hace un año o dos aproximadamente acaba de salir una nueva recomendación de la Academia Española de Pediatría, que es quien yo obviamente me documento día con día de qué está pasando a nivel internacional con este tipo de situaciones y donde más he visto acercamiento o estudio, desgraciadamente aquí en México es muy poca la evidencia que existe, el nivel de estudios en este rubro. Si me equivoco, por favor, me pueden corregir ahí en los comentarios que van a tener una cajita donde pueden poner sus comentarios, actualizaciones, pero que en México ha sido muy poca la participación a nivel investigación en ese tipo de tópicos. Entonces, quien he visto muy presente yo académicamente hablando es a la Academia Española de Pediatría y recientemente hicieron una extensión sobre la recomendación de la edad a la cual el ser humano debe de someterse o exponerse de manera activa a las pantallas brillantes. Anteriormente era de 2 años y la última recomendación es 5 y si pudieran extenderlo hasta los 6 años sería lo más recomendable. No sé si hemos revisado algo de ese tópico, Gwendolyn. Sí, incluso se recomienda principalmente que en la primera infancia, antes de los 6 años, el niño no tenga ningún tipo de contacto con la tecnología. Entonces aquí podemos hablar de que el darle el teléfono celular al niño o la tablet o incluso tener acceso a una computadora no es lo más adecuado, principalmente porque el cerebro se encuentra
en fase de desarrollo y requiere de otras actividades que en un momento más vamos a explicar. Perfecto. Yo creo que desde mi punto de vista, o lo que más cotidianamente me toca es, y que también está súper ad hoc el tema, el miedo a los padres de que el hijo resulte con algún grado de autismo, espectro autista. Pero, y ojo, papás, porque esto, que la verdad que lo veo todos los días en mi consulta. Doctor, yo le veo cosas raras a mi hijo en su conducta, le hablo y no me pela, no veo que haga contacto con mi mirada. Y lo primero que miras cuando entra el niño al consultorio es el aparatejo ese con el que tiene una pata y el iPad colgado de la mano del niño. La verdad que yo me quiero infartar cuando veo ese escenario. Y le preguntas efectivamente al papá, señor, señora, ¿cuánto tiempo usa el iPad del niño? Aunque no ocupas preguntar porque lo trae de la patita del aparatejo del que se cuelga, ¿no? O sea, ese niño está todo el día moviéndole al iPad expuesto a esa luz que es sumamente dañina por diversos mecanismos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, no sé si te ha tocado ese tipo de escenarios cuando ya existe el cuadro clínico de sospecha de espectro autista, trastornos conductuales, cognitivos, etcétera, etcétera. Sí, incluso ahorita también es importante recalcar que en las guarderías están llevando ya un diagnóstico. O sea, ya desde la etapa de maternal empiezan a elaborar un diagnóstico donde identifican diversos tipos de indicadores que pueden deberse a diagnósticos que luego vienen y recaen a la parte particular, o si ya hablamos de la niñez más avanzada, que es la educación primaria, pues los principales detectores a veces son las escuelas. Entonces, que el maestro empieza a referir que hay ciertos indicadores, ya sea de autismo, de conducta, de inatención, etcétera, y de ahí es donde empieza pues a surgir esta inquietud en los papás en diversas etapas. Ok, Ujú. entonces las guarderías han sido un importante factor de derivación actualmente. Actualmente sí lo son. Ahorita desde la edad maternal se pueden empezar a identificar a partir de los 2 años o año y medio, pues indicadores que pueden pertenecer al autismo, incluso problemas de conducta. Ya desde temprana edad se puede identificar indicadores que pueden corresponder a un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, problemas de conducta, agresividad, etcétera. Entonces sí se pueden empezar a detectar este tipo de diagnósticos o indicadores a más temprana edad. Ujú. Sí, de hecho, esto, gracias a Dios, ya contamos con más herramientas de diagnóstico y detección muy temprana, Ujú. porque, y que ahorita vamos a ir a meternos, a ahondar en ese tema, porque estoy seguro que es de sumo interés para ustedes. Antes se retrasaba mucho el diagnóstico. Ya te llegaban con el niño de 3, 4 años, sin haber sido sometido absolutamente a ningún tipo de terapia cognitivo-conductual y con un daño neurológico pues bastante notorio. Y esto, gracias a Dios y a las herramientas de diagnóstico actuales, se ha mejorado bastante. El diagnóstico es sumamente temprano y lo que se hace con esos nenes es jamás soltarlos a partir del momento, desde la sospecha diagnóstica, empezar con las terapias cognitivo-conductuales para llevarlos de la mano a que sean jóvenes, niños, seres humanos totalmente o lo más funcionalmente posibles. No sé, yo creo que sí van a preguntar a los papás qué signos podemos ver de forma temprana en cuanto al autismo. Cuando ya tú empiezas a sospechar y que dices, yo creo que este niño ocupa una valoración más a fondo para ver si no pertenece a espectro autista o tiene un autismo como tal. Aquí podemos mencionar principalmente el contacto visual. Al niño le cuesta mucho trabajo tener contacto visual con las personas con quien se relaciona. Otra pueden ser llantos constantes, niños muy irritables. También puede haber algunos movimientos estereotipados, que es lo que se observa principalmente. Por eso es muy importante que el niño antes de los 6 años o de los 5 años no tenga contacto con las pantallas, porque su principal aprendizaje lo va a obtener en la relación con las personas con las que él está desarrollándose, que son los padres de familia, y si tiene hermanos, con sus hermanos. Si va a la guardería, pues con sus compañeritos de guardería. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir
observar a los padres y también a los maestros que están educando a estos niños diversas conductas y ver si el niño pues requiere otro tipo de apoyo o valoración. Aquí es muy importante mencionar que sí está toda esta parte ya científica, educativa, que ya le proporciona a la población sobre este tipo de información. Pero a mí el otro día me tocó trabajar con una mamá y me llamó mucho la atención que todavía haya personas que digan que no creen en el psicólogo y que no creen en los médicos. Claro, eso todos los días me toca a mí, ¿eh? Yo creo que ella estaba un poquito más alejado de eso porque no le ha tocado tanto, pero a mí todos los días las mamás acusan a las abuelitas. Ojo, abuelitas. Sí, Doctor, mi mamá la voy a acusar porque quiero que después vea eso, cuando venga a consulta le diga, me dijo que no le hiciera caso en todo lo que usted me recomendaba. Y la verdad que sí. tú sí, yo sí me quedo muy sorprendido y sí les digo así muy tajantemente, pues que ese tipo de recomendaciones lo hacen con todo el cariño del mundo porque obviamente ellas a base de su experiencia, pues quieren lo mejor para sus nietos. Pero ya hemos visto en muchos videos que les he hecho como algunas cosas que son muy recomendadas por las abuelitas, por la tía, por la vecina, etcétera, etcétera, pueden al final de esa cadenita terminar con algo que lastime muy seriamente o que incluso ponga en entredicho la vida de un pequeñín. Así que ojo con ese tipo de cosas, ¿eh? Porque créanme, cuando llegue a la cuestión de la enfermedad grave, quien lo va a sacar adelante no son las abuelitas, somos nosotros, los profesionales de la salud. Así que ojo Sí. con eso. Incluso en el contexto educativo, precisamente nos tocó atender a esta madre de familia porque nuestra principal canalización es del docente. Y pues nuestra responsabilidad y obligación es atender a todos los padres que están en la escuela. Y cuando ya íbamos a firmar pues la autorización del papá, la señora nos comentó, yo no quiero que mi niña tenga ningún tipo de medicamento. Ah, ok, entonces neurólogo no. Ya la anotamos ahí y le pedimos que nos anotara que el neurólogo no. Y como nosotros tenemos que hacer canalizaciones a instituciones externas, ya sea psicólogo, neurólogo, psiquiatra o el especialista que necesite el niño, le pregunté que sí, con el psicólogo pues ella estaba de acuerdo, pues tampoco. Y ya al ratito nos platica que a la niña pues que le dan alergias, etcétera, y que ellos son los que anotan qué come la niña y cómo se pone, pero nunca la iniciativa incluso de llevarla con un pediatra. Entonces sí trabajar esta parte padres de familia de las creencias que todavía, pues a épocas, ya hablando de historia, antepasados, etcétera, existían este tipo de creencias. Igual se respeta, todos tenemos diferentes maneras de pensar, pero si confiamos en personas que no tienen un título, los brujos, los chamanes, que los gnósticos, etcétera, ¿por qué no confiar a lo mejor en información científica que es funcional Que para está y que comprobada. está comprobada para el crecimiento y desarrollo sano de sus hijos? Entonces, esta parte sí es muy importante, el trabajo en cuanto a creencias y pensamiento que tienen los padres para el sano desarrollo de los niños. Sí, yo creo que afortunadamente todo esto ya está muy difundido. O sea, el miedo es muy palpable porque yo creo que no hay una sola consulta. Cuando ya estamos llegando a esa parte donde se acerca, cuando el niño ya debe de empezar a gatear, cuando el niño ya debe de empezar a ponerse, a hacer la bipedestación, a sostenerse de las cosas, a dar sus primeros pasos, las primeras palabras, y no llega el momento donde miran que los demás niños lo han hecho, ya es doctor y te preguntan, mi niño no es autista, y ya empiezas a hacer tú obviamente la valoración. O sea, ya esto sí está muy difundido, que en qué etapa, qué debe hacer cada niño y cuando no están llegando a sus metas también es un indicador muy importante de que puede haber algún trastorno aquí a nivel cognitivo-conductual o estructural neurológico. Entonces, todo eso lo hacemos nosotros en las valoraciones mes a mes que nos hacen el favor y que se los reconozco porque la verdad que gran número de papás ya son súper constantes con sus valoraciones. Ya no tienen esa creencia de que vienen y regalan su dinero. Con esa valoración que hacemos nosotros mes a mes, les estamos asegurando que el desarrollo de su bebé va acorde a lo que debe de hacer y que no exista
una alteración en ninguno de sus órganos y sistemas, o la detección temprana cuando exista, y obviamente disminuir el daño lo más que se pueda. Sí, también pues hay diversas investigaciones, siempre hay contraste de información. Yo estoy segura que incluso cosas que nosotros estamos aquí compartiendo va a contrastar con información que otras personas u otros profesionales tienen, y pues de eso se trata, de conocer, de investigar, de hacer también intercambio de opiniones, porque eso, ahí es donde nosotros obtenemos aprendizaje, obtenemos también cambios de pensamiento y conductuales. Entonces, hablando ya regresando un poquito al tema de las pantallas, yo creo que ahorita se habla mucho también de los hijos de la vida. Ahorita hay muchos hijos de la vida. ¿Por qué? Porque los papás, por ejemplo, tienen que salir a trabajar, que eso es para mí totalmente válido. Por ejemplo, el hecho de que la mujer incluso ya salga a trabajar, excelente. O sea, para mí es excelente, pero creo que todo esto ha venido a cambiar los roles en la familia y cómo funciona incluso la familia. Y tenemos también que obtener otros recursos para que estas nuevas maneras de educar y estos nuevos tipos de familia, pues tengan mayor funcionalidad. Porque el hecho también de que papá y mamá tal vez estén mucho tiempo fuera de casa hace que los niños tengan que recurrir también a la tecnología. Sí, de hecho, todos los textos yo estuve revisando bastante Ajá. y te comentan, el contacto con la tecnología es ineludible, o sea, es imposible que tu nene no vaya a tener contacto con la pantalla brillante. Aquí el objetivo es hacerlos conscientes que tienen que ser papás, que le van a sufrir. Nadie ha dicho que la maternidad, que la paternidad es fácil, es un reto que no tienen idea. Quienes ya tienen sus niños con ustedes ya se dieron cuenta, me lo plasman en la consulta, me hablan llorando en ocasiones las mamás, doctor, es que no aguanto la presión, no deja de llorar, no puedo descansar. No es fácil, pero no es imposible. Nadie nace sabiendo ser ni papá ni mamá. Es un camino que van a ir aprendiendo poco a poco y obviamente nos tienen a nosotros para las dudas que tengan médica, psicológicamente hablando. Pero vuelvo a lo mismo, tienen que ser padres. A mí no me parece válido que llora el niño y le sueltan el teléfono. Claro que va a haber un daño, porque eso no existía antes. Eso no existía y está comprobado las alteraciones que va a haber en un cerebro que ocupa la interacción mamá-papá, que ocupa la interacción con el medio que lo rodea, que debe de aprender a interpretar señales no verbales y que eso es lo que bloquea el uso indiscriminado de pantallas en los bebés. Va a hacer que tu niño no reaccione al medio que lo rodea y lo primero que vas a pensar tú es que tiene autismo, porque es lo que más estás escuchando en este momento. Y gracias a Dios que no todos van a ser autistas, porque me ha tocado ver la regresión para bien. Cuando me dicen, doctor, no me pela, no le hablo y no me hace caso, y tú lo compruebas de chuchito, chuchito, y el niño como si estuviera perdido en el espacio. La verdad que sí me ha espantado. Y sí les digo, señor, señora, tengo la duda de que sí sea espectro autista. Vámonos a un paso más. Pero lo primero que va a hacer usted es que esa pantalla me la avienta lo más lejos posible y te refutan, doctor, es que es la única forma en la que se calme. Bueno, pues es su trabajo y el mío a encontrar otra forma de que se tranquilice. Pero esa pantalla es probablemente el mayor daño que le está causando a su niño y por eso probablemente esté así. La verdad que en la mayoría de los casos, no le voy a decir que en todos, pero en la gran mayoría, en cuanto eliminan el estímulo a la pantalla brillante, porque yo ya se han dado cuenta que soy muy preguntón de señora, ¿cómo ha seguido su niño? Señora, ¿cómo ha seguido su niña? En todos los aspectos, tanto de diarrea, de fiebre y obviamente esto no ha sido la excepción. Señora, ¿ya le quitó la pantalla al niño? Sí, doctor. ¿Y cómo lo ha visto? Doctor, fue casi inmediato el cambio para bien, donde el niño ya está más despierto, ya me pela, pero de todas maneras vamos a seguir el camino que usted nos indicó a las valoraciones pertinentes. Así que mucho ojo, no le dejen esa responsabilidad a una pantalla que probablemente lo esté lastimando de una forma que no tienen idea. Incluso es muy importante que de los 6 años en adelante los niños utilicen la pantalla aproximadamente 1 hora diaria si es necesario, y de preferencia bajo la supervisión de un adulto.
También es necesario enseñarles a los niños que si están teniendo contacto con la tecnología y ven alguna situación de riesgo o algo los hace sentir incómodos, pidan ayuda, porque recordemos que también hay diversos riesgos, pues en algunos pueden ser videojuegos, videos, etcétera, Películas. películas, no sabemos qué vaya a encontrar él ahí, que igual ese pudiera ser también otro tema después. Claro, de hecho una Pero vez, sí, sí, adelante. pero sí es muy importante que ustedes sepan qué está haciendo su hijo con la tecnología en ese momento. También los principales indicadores que se ven en las escuelas o por los que lo canalizan con el psicólogo educativo es porque hay inatención, dificultades en el aprendizaje, principalmente en el desarrollo de la lectura y escritura, inquietud motora, problemas de conducta como agresividad, etcétera. Pero hay ocasiones que esto no precisamente puede deberse a un diagnóstico. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo yo un caso de un niño que nos lo canalizaron porque todo primer grado de primaria no aprendió a leer y a escribir. Y resulta que a partir de segundo, la madre de familia le solicitó apoyo con un club de tareas, lo empezó a llevar y ahorita el niño ya está empezando a leer y escribir. Se le hace la evaluación psicológica y no hay suficientes indicadores como para hacer una canalización, ya sea con el psiquiatra o con el neurólogo. ¿Qué nos dice esto? Que tal vez el niño necesitaba solamente un poco de atención en casa y un apoyo extra para que empiece a desarrollar los aprendizajes. Entonces, aquí es muy importante que como padres de familia ustedes revisen las dinámicas que hay en casa, los tiempos que tienen sus hijos de atención y para reforzar también académicamente lo que están realizando en la escuela, para que de esta manera ustedes puedan ver qué tanto sus niños van avanzando con el aprendizaje y además, si requieren otros apoyos, pues pedir la información correspondiente a los especialistas que corresponden. Así es. Aquí, pues yo me acuerdo, desgraciadamente, ahorita mucho papá y mamá, ambos trabajando. La verdad, como lo comentabas anteriormente, eso es muy respetable, es muy reconocible, porque obviamente lo hacen para mantener la economía lo más estable posible, un factor muy difícil ahorita en el medio en el que nos estamos desenvolviendo. Sin embargo, sí de repente cae inatención, en la inatención y pues es ahí el trabajo de nosotros determinar cuándo se trata de eso o cuando realmente hay alguna cuestión de daño a nivel neurológico y que eso es lo que está frenando al infante de que lleve sus metas educativas en tiempo y en forma. Obviamente para todo esto hay alternativas de tratamiento tanto médico como apoyo psicológico para ambas situaciones. Sí, es relevante mencionar aquí que desde las escuelas la principal canalización que se realiza, dependiendo los casos, en ocasiones es con el pediatra, dependiendo el caso. Pero si ya el niño es muy notorio que requiere de un neurólogo, de un psiquiatra, entonces ya se hace la canalización directa a través de los padres de familia. Entonces, es un equipo interdisciplinario quien debe de observar, de valorar y de identificar lo que el niño presenta o incluso lo que necesita. Sí, de hecho, muy frecuentemente me llegan con la solicitud de valoración por parte de la Secretaría de Educación Pública para determinar si va la atención de nuestra parte o se debe derivar a neurología pediátrica. La gran mayoría sí las atendemos nosotros y aparte mucho papá muy preocupado por la cuestión de si se va a medicar o no se va a medicar su nene. Y la verdad que ahí sí tienes que individualizar, porque muchos llegan con el miedo de que lo voy a llevar con el pediatra, con el neurólogo pediatra y le van a dar esas cosas que son dañinas. No siempre es así, no siempre se medica, pero créanme que cuando se haga la cuestión de medicarlo deben de confiar en nosotros. Se medican los bebés o los nenes o los escolares que ocupen medicarse. Se lleva una valoración muy minuciosa para determinar quién ocupa. Y obviamente, una vez medicado, como con cualquier otro tratamiento farmacológico, se debe de vigilar que no existan grandes efectos adversos de los medicamentos que tú estás prescribiendo, porque sí existe, sí puede pasar que a pesar de que lo requiera, tú empiezas la medicación y miras toda una cascada de efectos indeseados que ponen al niño en ocasiones peor de lo que venía y obviamente los papás te lo expresan y tú suspendes la medicación. O sea, no debe de existir un tratamiento
que tú notes que una vez iniciado, el niño está peor que como cuando empezó. Obviamente algo está pasando y sí puede llegar a ser cuestión ahí de efecto de medicamentos secundarios, pero obviamente eso se tiene que valorar presencial, ver al niño, explorar al niño y una vez determinado, se puede buscar una segunda opción que siempre existe, la verdad. Sí, y bajo este tipo de indicaciones, ya cuando el niño requiere de algún medicamento para el autocontrol emocional, conductual o para poder concentrarse mejor, etcétera. Es muy importante que si sus hijos están yendo a la guardería o están yendo incluso ya a la escuela, ya sea un nivel de primaria, secundaria también, no vamos a evadir tampoco esta etapa, ustedes informen a las escuelas que sus hijos están tomando algún medicamento, llevar los documentos médicos donde dice las dosis, etcétera, porque es importante que el maestro o quienes tienen contacto con estos alumnos sepan esto, porque no sabemos qué tipo de reacciones vayan a tener o qué cambios conductuales, etcétera, y es importante que ellos se enteren por si hay algún tipo de reacción que tampoco los tome por sorpresa o incluso sepan cómo atender o qué hacer bajo esa situación. Qué bueno que tocaste el tema secundaria prepa porque obviamente el daño de las pantallas no se limita a los primeros años de la vida, no se limita a preescolar, escolar, bebés. Existe el daño de las pantallas brillantes en la adolescencia. Afecta el ciclo circadiano, afecta la producción de melatonina, va a dañarte toda tu rutina diaria. Además, está íntimamente ligado al sedentarismo y un adolescente que se hace sedentario es un adolescente que va a empezar a ganar peso. Entonces ya vamos ahí en una cascadita bien gacha de sedentarismo, mayor consumo de alimentos no saludables, hábitos poco recomendados, falta de ejercicio, incremento de peso, sobrepeso, obesidad. Y eso también es otro tema que lo vamos a ver después también, porque está muy presente en la actualidad en todo lo que la adolescencia, por lo menos aquí del medio que nos rodea. Mucho niño con sobrepeso, el sedentarismo, además, lo hemos tocado en otros temas, el sedentarismo va a afectar, es un golpe ¡pah! Directo a toda la salud mental de un adolescente. Un adolescente que solamente está pegado a una pantalla brillante del tipo que sea, ya sea celular, tablet, a los videojuegos y que no está haciendo su actividad física como debe de ser. Es un adolescente que ya agarró un camino que lo va a llevar a serios trastornos de imagen, conductuales, probablemente ansiedad, depresión y a toda la gama de complicaciones que conlleva estos rubros que estamos tratando en este momento, ¿no? Sí, incluso ahorita desde la edad preescolar ya se empieza a sugerir desde el psicólogo que los niños tengan actividades recreativas, desde principalmente hacer ejercicio. En estas etapas es muy sano para los niños realizar algún deporte, el que a ellos les guste. Principalmente si les gusta, mejor, porque lo van a hacer con motivación y van a tener más ganas o interés por asistir, etcétera. Pero los deportes ayudan a los niños, pues, en la regulación emocional, también en la atención, en la concentración, en el desarrollo socioemocional, ayuda mucho a desarrollar habilidades sociales, en la disciplina, a canalizar la energía, etcétera. Y esto puede ayudar a regular también la conducta en los diferentes contextos donde se desarrollan, como la familia, la escuela, entre otros. Y sobre todo, pues va también a beneficiar a esta parte de tener un peso saludable y a no caer en el sedentarismo y sobre todo también en la depresión, porque la depresión ahorita ya no solo se identifica en la edad adolescente o adulta, también se identifica ya en los niños. Entonces es muy importante que sus hijos tengan actividades recreativas, desde practicar un deporte o alguna actividad física es fundamental, como ir a dibujo, a pintura, si les gusta la música, pues a canto, aprender algún instrumento, etcétera. Esto les va a permitir pues desarrollar todas las habilidades que les mencionamos anteriormente. Sí, de hecho estábamos leyendo cómo puede impactar incluso el uso de pantallas brillantes en el crecimiento cerebral. Y nos mencionaba ahí que afecta la porción temporal, parietal y frontal.
Y todas estas áreas cerebrales en la adolescencia son clave para el desarrollo de funciones y de destrezas cognitivas que los van a hacer triunfar o llevar de manera adecuada su entrenamiento para la actividad que vayan a desarrollar económica posteriormente, o sea, en la universidad. Si el adolescente no desarrolla bien esas áreas cerebrales, le va a ser sumamente difícil llevar a término o a un exitoso término una carrera profesional. Va a tener serios problemas porque en esas áreas se desarrolla en la memoria a largo plazo, cómo tú vas a poner atención en las aulas escolares para desarrollar bien tu carrera profesional. Además, están íntimamente ligados cuando se altera sobre todo la corteza frontal al desarrollo de agresividad. Y ahí nos vamos a meter también en la cuestión de todas las alteraciones que ha habido. Desgraciadamente hay que mencionarlo de violencia aquí en el país últimamente, ¿no? Hemos visto mucho post de cuestiones con adolescentes relacionados con impulsividad, agresividad. Si se ponen a meterlo, a googlearlo, a hacer una búsqueda activa en internet, van a encontrar un chorro de cosas. De hecho, hicimos hace poco una publicación, la pueden ahí buscar también, porque obviamente no podemos descartar que todo este uso de pantallas brillantes estén de alguna manera ligado con este tipo de eventualidades. Si todo lo que ustedes atiendan en sus niños o en un ser humano desde el nacimiento hasta la adultez, etcétera, va a repercutir en cada una de las áreas de su vida. Por eso es importante que cuando el doctor, el psicólogo, los maestros les hacen alguna observación sobre sus hijos en el aprendizaje, en lo conductual, incluso en la salud, porque hay ocasiones que los maestros también identifican ciertos descuidos en la salud. Si ustedes reciben observaciones, atiéndanlas, infórmense a quién se pueden dirigir o si les hacen ya alguna referencia, pues excelente, pero es importante atender. ¿Por qué? Porque esto va a venir a repercutir en otras etapas, como en la adolescencia, en la adultez. Ya hablando de vejez, pues ya igual sigue influyendo, puede seguir influyendo dependiendo de la experiencia que tenga la persona, pero ya estamos hablando también de un adulto que posiblemente es autónomo y ya ha tomado sus decisiones, pero todo lo que es la niñez y la adolescencia y también parte de la adultez es importante atender. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo la educación y la responsabilidad de los padres en estas etapas. Por eso hacemos mucho énfasis en los papás, no para juzgarlos, no para juzgarlos ni para que se sientan criticados, no, pero sí para que sean conscientes Concientizar, de que exactamente. estas etapas caen principalmente en la responsabilidad de ustedes, que sus hijos reciban la atención y orientación que requieren. Sí, yo la verdad les reconozco y siempre les digo, son mis mejores aliados en la manutención o preservación de la salud y una vez que ésta se ha roto, pues junto con nosotros en preservarla. Sin embargo, yo creo que el 99.9% de mis papás son extremadamente entendidos, como dicen por ahí, uno como sea, pero con el chamaco no se vacila, ¿no? Aunque se escuche un poco No. de risa, pero yo lo veo plasmado en ellos. O sea, cuando algo le pasa al niño es inmediata la búsqueda de atención, doctor, y ya se han dado cuenta que los atendemos a la hora que sea. Doctor, ¿dónde está? Porque el niño se me puso mal y hay que ir a atenderlo. Pero sí existe ese pequeño 0.01% de papás, y me ha tocado, que incluso ni siquiera te dicen que pasa un problema con su niño, sino que tú, al momento que entra el niño con la tablet ahí de la mano, y le hablas, Pepito, Pepito, Chuchito, y el niño ni siquiera hace contacto visual contigo y ya te quedas, hoy algo está pasando aquí. Y en ocasiones esperas a que el papá te diga, lo trae por un moco tos y jamás te mencionó nada de su conducta y tú ya le haces la observación, señor, ¿no le llama la atención algo en la conducta de su hijo? No, dicen, yo lo veo muy bien. Y es un niño ya de 1 año, 8, 9 meses, que le hablas y ni siquiera te hace contacto visual, que llega ya con algunos estigmas de espectro autista y le dices que ocupa una valoración por psicología, neurología y que para empezar le quite la tablet. Y como que, sí, sí, doctor, muy bien. La verdad que desgraciadamente sí existe esa pequeña parte desagradable. Viene meses después por otro cuadro respiratorio con el iPad de la mano todavía. Sí me ha tocado, desgraciadamente, es muy triste, pero sí existe.
Y obviamente tú ya llamas la atención, señor, ¿qué pasó con le que le...? No, es que yo no creo. Yo no creo que sea eso, doctor, y yo lo veo muy bien y todo el mundo me dice que está muy bien. Pues desgraciadamente sí hay batallas que por más que hagas tú nunca vas a ganar, ¿no? Y pues simplemente lo plasmas en tu expediente y sigues insistiendo. Sí me ha tocado 2, 3 casos y cuando ya hacen caso, pues ya se perdió tiempo que es oro desgraciadamente, y cuando ya tiene más de 2, 3 años el niño que finalmente aceptaron que probablemente existe un problema, ya hacen todo lo pertinente, pero créanme, ese tiempo perdido no debe de existir en los infantes porque el único que va a repercutir ese daño es el nene. Y obviamente secundariamente los padres porque van a batallar más en llevar a ese niño a una juventud o adultez totalmente funcional. Hey, sí, te hablo a ti. Si te está gustando este contenido y llegaste hasta este minuto, muchas gracias. Y obviamente tenemos aquí la inbox o la caja de comentarios para que nos dejes sugerencias. ¿Qué te está pareciendo este espacio que es para ti? Y créame que nos va a ayudar de aquí al cielo. Como siempre, gracias infinitas. De Sinaloa para el mundo, gracias por estar viendo este contenido hasta donde llegue el internet. Deja aquí abajo tu comentario. Rafael, quiero comentarte algo. ¿Qué te parece si para otro podcast tocamos el tema relacionado con la depresión, cómo se puede ver en la adolescencia o incluso en las diferentes etapas de desarrollo de los menores de edad? Para que los papás o las personas que tienen contacto con personas, vaya la redundancia, en estas etapas de la vida, sepan identificar Identificar. si alguno de sus seres queridos, amigos, etcétera, pues presentan este diagnóstico o este tipo No, me de parece más que síntomas. perfecto porque de hecho, y lo comentábamos hace rato, muchas veces uno dice, mi hijo no está deprimido porque no lo miran ahí todo cabizbajo. Ujú. Créanme que la depresión es el enemigo de las mil caras. Incluso andan muchos posts donde personas que desgraciadamente ya no están entre nosotros, momentos antes o días antes tienen fotos sonriendo. O sea, esto es la verdad que puede tener una máscara muy impresionante, muy triste, y que claro que tiene que ver con toda esta cuestión de pantallas brillantes, porque muchas de estas cosas empiezan por una pantalla brillante. He leído mucho de retos tanto peligrosos últimamente en algunas redes sociales. Te puedes encontrar con contenido muy indeseable en las redes sociales y que es importante mencionarlo. ¿Qué herramientas tienen los padres para evitar que el niño llegue a ese tipo de contenido? Hay muchos bloqueos. Todos los dispositivos electrónicos tienen controles parentales. Papá, si tú tienes un niño y le facilitaste un dispositivo electrónico, es tu responsabilidad buscar cómo hacer uso de esos controles parentales para que tu nene no se exponga a contenido no deseado, de la índole que sea, violento, explícito, si entienden a lo que me refiero, el famoso no porque le llaman en tendencia ahorita en las redes sociales. Pero yo creo que no debemos dejar de lado estos retos tan peligrosos y que obviamente quienes los van a seguir, o sea, ¿cómo puedes poner un reto que se base en dañar personas? La verdad que es inadmisible, pero obviamente un adolescente que está informado, que está estable emocionalmente, va a ver eso y va a decir, esto claro que no lo voy a hacer, porque dañar a una persona no debe de ir en una acción que deba desarrollar un ser humano. Pero si es un adolescente vulnerable cuyo eje emocional está lastimado, créanme que puede llegar a pasar. Créanme, ya ha pasado recientemente aquí en nuestro medio. Así que claro que lo vamos a tocar en otro post. Y si tienen otras sugerencias, también aquí en la caja de comentarios, ¿qué otros temas les gustaría que abordáramos? Sí, incluso ahorita que comentas adolescencia, en una ocasión me tocó a mí una experiencia cercana con una maestra de universidad, una alumna de una licenciatura. Se estaba desarrollando ella normal, incluso sus compañeros nunca la vieron triste, decaída, síntomas que generalmente pues podemos imaginarnos en una persona con depresión. Pues resulta que esta adulta joven, pues se suicidó. De repente salieron los papás y la vieron, pues se ahogó Cristo Padre.
Y el caso es que nunca hubo una referencia ni por parte de la familia ni de las personas que se relacionaban con ella de haberla visto decaída, llorando, etcétera. O sea, nunca sospecharon incluso que ella estuviera pasando por una depresión o algún tipo de este tipo de sentimientos o experiencias. Por eso la importancia de tocar estos temas. Sí, desgraciadamente, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Eh, pues qué triste, la verdad, por esa persona. A mí sí me ha tocado ver pacientes que avisan, que le dicen a sus papás que no se sienten bien. Y como dicen por ahí, it's okay not to be okay. O sea, está bien no siempre estar bien. Nosotros los seres humanos somos seres sensibles, seres que somos total y absolutamente guiados por la cuestión sentimental, emocional. Somos seres emocionales y no siempre vamos a estar al 100%. Y cuando existe algún problema hay que comunicarlo. Porque si no lo comunicas, vas a dejar que sea una pequeña bola de nieve que vaya creciendo y que probablemente pueda terminar de forma muy, muy, muy indeseada. Son personas, para que una persona, el ser humano en sí está diseñado para vivir, para mantener la vida. Si una persona se ha determinado a acabar con eso, créanme que está sintiendo un dolor con el cual no pueden lidiar y su única salida, desgraciadamente, es esa. Entonces se pueden hacer muchas cosas médica y psicológicamente hablando para que una persona no llegue a ese tipo de situaciones. Estamos para ayudarlos. Pues la verdad, a mí me está gustando bastante el espacio. Queremos sus comentarios y como comentarios o tintes finales, recuerden no usar pantallas brillantes en edades tempranas. Ya vimos aquí todo el daño desde el punto de vista médico, cómo puede lastimar seriamente el cerebro desde los primeros años de la vida y llevar a ese niño con un daño de forma permanente, cómo nos puede simular un espectro autista y meterlos en un temor que, créanme, no quieren estar ahí dentro. Entonces, siguiendo las recomendaciones de las academias internacionales, no uso de pantallas brillantes de ningún tipo hasta que tengas 5 años y a partir de esa edad, lo menos que puedan utilizarse y siempre de la guía y mano de los papás. Recuerden sustituir las pantallas por otro tipo de actividades, juegos, dependiendo de la etapa en la que se encuentren sus hijos. Por ejemplo, en etapas antes de los 6 años, de preferencia que sean juguetes sensoriales, juguetes que estimulen la atención, la concentración, el tacto, el estar socializando incluso con las personas con las que convive el niño en esa etapa. Si es ya la edad preescolar o primaria, hay que utilizar juguetes que les ayuden a recrear la imaginación, el contacto con otros niños, el lenguaje, la comunicación, el aprendizaje. Es cuestión de informarse que incluso también ese podría ser otro tema en específico, abordando ya las diferentes etapas, qué tipo de actividades pudieran tener, para que los papás pues tengan también herramientas de cómo sustituir ese tiempo que los niños no van a estar utilizando la tecnología, sobre todo en edades que ya mencionamos ahorita, Que son clave. que son clave, que no debe de tener contacto con la tecnología, que es antes de los 6 años y también posterior a esta edad. Así es. Así que, pues, muy padre a nosotros, obviamente. Díganos qué les pareció. Y se despide su podcast Los Buelna Crianza. Con sentido. Bye bye.